bosgarren puntuarekin jarraitzen dugu, produktibitatearen instrukzioa de productividad. Helburuen araberako produktibitate osagarria esatzea horrean udalearen zerbitzuko langileen 2020 urtean. Zerbitzuan dauden langilean baldintzak arautzeari eta hobetzeari buruzko akordioan Ordiako udaletik 2011ko urtean ezarri zen. Abenduan sortu beharreko produktibitate osagarria hori dagokienez Ordiako udalak 80.000 euro konsaldoa du produktibitatearen arabera ordentzeko en relación con el establecimiento de un complemento de productividad con objetivos para el personal del Ayuntamiento durante el año 2021. Se traen las bases. El acuerdo que lo regula y mejora las condiciones de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Ortuella para el año 2021. Se estableció la implantación de un complemento de productividad a devengar en el mes de diciembre. A este respecto, el Ayuntamiento cuenta con una partida de en torno a 40.000 euros para destinar a productividad. Esto fue acordado con la masa sindical del Ayuntamiento y los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Zoraida. Puntu honetan, beti bezala langileen interesak eta akordioak babestuko ditugu. Beraz, alde hori. Estamos en este punto, hemos venido defendiendo en sucesivos plenos, estamos a favor de las trabajadores, más sabiendo que se ha confeccionado conjuntamente con la representación nacional. Eskerrik asko, Ernesto, Tamara y Nosotros vamos a votar a favor. Nos parece bien, evidentemente, que se incentive y que se respalde económicamente la productividad, así como no estamos también a favor de que se haga lo contrario con la improductividad, pero de ese tipo de cosas no se suele hablar. Pero que al final yo creo que es una crítica conceptual y ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que no tiene nada que ver en concreto con esto, pero sí un poco con la gestión del personal municipal, ¿no? Tenemos por ahí un estudio de los puestos de trabajo, que no sé en qué términos estaba y pues, al final, como se ha hablado bastantes veces, no sé si al final había apuntado, no sé cómo estaba ese tema. Pero bueno, yo al final lo que percibo es tenemos una realidad, no en el Ayuntamiento de Ortuella, sino en todas las instituciones, y es que la digitalización y la transformación de todos los organismos, ya no solo públicos, incluso también privados, hacia un funcionamiento pues eso, mucho más digital y mucho más interactivo, pues nos lleva a unas necesidades de conocimiento por parte de todas las personas implicadas muy superiores. Se da además la característica en el Ayuntamiento de Ortuella de que hay un envejecimiento del personal que nos ha llevado a muchísimas jubilaciones recientemente, y yo noto que falta esa reflexión, o si la ha habido, nosotros no hemos estado en ella, y si no hemos estado en ella veo que es un inconveniente, esa reflexión sobre cómo vemos que va a ser el Ayuntamiento de Ortuella a nivel de recursos técnicos y humanos dentro de 5, 10 o 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que esa reflexión no se ha dado, y si me dices que se ha dado, veo que, o sea, consideraría que está bastante mal planteado si solo se ha dado en el seno del equipo de gobierno, porque hablamos que cuando una persona entra a trabajar en el Ayuntamiento va a estar ahí hasta que se jubile, es decir, es algo totalmente estructural, y las decisiones que se toman hoy son, entre comillas, para siempre. Y percibo que falta un poco esa visión, ¿no? Esa adecuación de lo que es las estructuras del ayuntamiento y la formación y las características de la gente que trabaja en la institución hacia las exigencias que va a tener pues, la sociedad en ese periodo que he dicho futurible, incluso en algún caso ya bastante reciente. Entonces vamos a votar a favor porque realmente aquí lo que se está haciendo es incentivar la productividad y nos parece muy bien, al igual que nos parecería muy bien incentivar negativamente la no productividad, pero quiero dejar esa reflexión de que, bueno, yo creo que falta ese análisis que estamos a tiempo de hacer y sin más, aprovecho la situación pues para deciros que cuando queréis hacer esa reflexión nos tenéis aquí. Es que te casco, Ernesto. Es indudable que hay un envejecimiento y que muchos trabajadores y trabajadoras llegan a su merecida jubilación. Por eso se ha trabajado siempre conjuntamente con ellos y ellas por el plan de recursos
ese aspecto a los trabajadores y trabajadoras únicamente por la parte política. Se les ha puesto las mimbres para que ellos, el gran trabajo que han desarrollado, se pueda desarrollar, es decir, en el aspecto económico, se les ha puesto las mimbres, y en el ámbito de formación todo aquello que se ha marcado o que se ha visto necesario se ha puesto en marcha. Está claro que nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, irán surgiendo nuevas necesidades, pero más allá que un debate político, creo que nosotros en el funcionamiento del ayuntamiento, y más allá que entrar en el funcionamiento de cada departamento, entiendo que son los responsables de cada departamento quienes tienen que ir avanzando esas diferentes cuestiones. ¿Cómo nos vamos adaptando? Unas cuestiones que ahora las hemos visto también gestionadas en diferentes departamentos, también con la puesta en marcha del SAC, con la puesta en marcha de la administración electrónica, y hay otras cuestiones que se irán abordando, ¿no? Entonces, en esa línea, agradecer todo el trabajo que están realizando los trabajadores y trabajadoras municipales, quiero decir, que independientemente de estar al margen de toda gestión política, quiero decir, en ese aspecto, en implantación y demás, no ha habido ninguna decisión política más allá que en esa solicitud o esas ganas por parte de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de avanzar, darles y dotarles los recursos necesarios para ir avanzando. Y nunca se ha escatimado en nada en el tema en el ámbito de la formación, ¿no? Más allá que siempre se viene reclamando que si un plan de formación y demás, que bueno, pues en algunos aspectos sí que había que establecer igual que fuese obligatorio o no obligatorio en función del puesto, y que cada responsable de departamento viese necesario para ese puesto. Sí, lo de la formación obligatoria es algo que hemos comentado esta legislatura y la pasada, y de hecho creo que ya existe, ¿no? La figura de formación, o sea, no es decir, tengo un saldo de X dinero para que la gente haga formación, llega a fin de año y saca hasta un 5 o 10%, sino que ya se plantea unos planes de formación obligatoria, si no me equivoco, ya está planteado así. Y luego, respecto al análisis siempre de la separación que hacéis de lo político, ¿no? Como si la visión política fuera, pues a ver, la política es la gestión, o sea, es la administración de la gestión pública. Entonces, muchas veces no entiendo la separación que hacéis de lo técnico y lo político, como si lo que estuviéramos aquí sentados pues fuéramos políticos de carrera sin formación alguna. Es decir, somos vecinos con un análisis o con una implicación diferente en la forma de entender la administración y en la implicación que tenemos en querer transformar la administración, pero detrás, pues cada uno de nosotros tendremos nuestra formación, nuestra experiencia, y lo que venimos aquí es aportar eso. Es decir, cuando hacemos unas reuniones en las que podamos debatir de todo, cuando habléis de visión política, la verdad es que a veces desconozco cuál es la visión política. Si la visión política es una visión puramente estratégica de alimentar un partido político, pues sí, evidentemente ese tipo de aportaciones, pues en la gestión de una institución a nivel técnico, pues no aporta nada. Yo no hablo de esa perspectiva. De hecho, estando en la oposición, todas las aportaciones que se hacen, la verdad es que suelen caer en saco roto. Yo estoy hablando de la aportación bajo la perspectiva de las capacidades que tenemos las personas que estamos aquí. Entonces, cuando yo hablo de vamos a juntarnos, vamos a ver a nivel técnico, pues es la capacidad que podamos tener cada uno de aportar ideas. Luego serán o no, pero no vengo a que digan, o sea, no estoy planteando que se me escuche y a ver qué dice la gente de Borovil bajo su perspectiva política. No, hablo de una cuestión de funcionamiento, de operativa, algo que se aporta con el bagaje que podamos tener cada uno de nuestra experiencia personal, laboral, y eso es lo que creo que tenéis que valorar en ese aspecto. O sea, siempre hacéis esa separación, pues digo, y no en todos los ámbitos, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de tal, y no lo entiendo. O sea, no digo que vengáis a pedirme mi opinión política, mi opinión política ya la sabéis y es diferente a la vuestra, pues estamos en diferentes sitios sentados. Estoy hablando desde la perspectiva de aportar a nivel de conocimiento en todos los ámbitos, pues como, y siempre repito y lo vuelvo a repetir, como se hace en el grupo de vivienda. En el grupo de vivienda, Óscar y yo tendremos planteamientos muy diferentes, o a lo mejor no, pero vamos ahí y aportamos técnicamente y no hacemos en ningún momento una valoración política ni marcamos posturas políticas de que es el socialismo, el comunismo o la expropiación de bienes a quien sea. Hablamos cuestiones técnicas y definimos sistemas de cálculo y definimos planteamientos, o sea, y propuestas, o sea, son cuestiones de operativa, no cuestiones de ideología, y yo es lo que estoy planteando. Hablamos de una cuestión de operativa y nos gustaría aportar en la cuestión de operativa, como Ernesto casi, más que como en mi caso. Bueno, Ernesto
sabemos, y no es un técnico municipal. Es decir, el equipo de gobierno creo que escucha a los trabajadores, organiza y bueno, si hay alguna propuesta por parte para mejorar un servicio municipal, pues será bienvenida. Yo a un técnico, no le voy a decir cómo tiene que organizar su departamento, a un técnico yo creo que lo que tengo que decir es lo que quiero. Y con lo que diciendo lo que quiero, él me dirá las herramientas para conseguir eso y si es posible. Es decir, hicimos un proceso de reflexión importante en el cual participaron, cuando se puso en marcha todo el procedimiento, que fue en el año 2014, participó EH Bildu, participó el Partido Socialista, dentro de un programa del DEL para marcar la organización de los ayuntamientos en diferentes ámbitos. Hizo una reflexión técnico-política, también hizo una parte política que se estaba llevando en los ayuntamientos, y creo que en base a eso se marcaron un poco las líneas a seguir, y entre ellas son los frutos de lo que estamos recogiendo en este momento. Ese procedimiento se denominaba, creo, Agenda de Desarrollo, Agenda de Innovación Local. Por aquel entonces tuvimos una tutorización, estuvieron con los departamentos técnicos, hicieron un proceso, y ese ha sido el bagaje. No sé exactamente el año, el bagaje que se ha ido, pero yo no voy a decir en mi intervención, oye, cómo podemos hacer esto, cómo desorganizar, diremos, oye, esto se puede simplificar, cómo se puede hacer esto y cómo se puede hacer. Yo las capacidades de organización de departamento no las tengo, creo que no son mis competencias, sino más allá escuchar a los vecinos y vecinas y cómo podemos de alguna forma agilizar los trámites en la administración. Pero eso es algo más técnico que político. En la puesta en marcha del SAC han hecho un gran desarrollo para poder realizar eso y diferentes cuestiones que se va avanzando en el día a día, porque lógicamente, como has comentado, hay cambios normativos, hay cambios de funcionamiento, pero yo creo que esa es la parte que nos corresponde a nosotros, no como Ernesto ni como Saulo, sino como estoy hablando, como Podemos, como PNV, como Bildu y como Partido Socialista. Decirles qué mejoras podemos establecer en el municipio para que ellos las puedan desarrollar. Porque yo no soy técnico, lo he repetido 40 veces, mi respeto absoluto a las decisiones técnicas y unas veces habrá cuestiones que sí puedan solucionarse, que se les plantean y otras que no, pero yo creo que en la decisión que dices político-técnica es escuchar a los vecinos qué problemas se plasman. Es decir, cuando se ha elaborado el manual de trámites en todo ese proceso, se ha visto cuáles eran los problemas que ha generado a los vecinos, a la hora de licencias, a la hora de tal, se habló con otros ayuntamientos, cómo se puede hacer esto. Por eso digo que hemos visto el fruto de un gran trabajo, de algo que se debería llevar en marcha, de algo que se estableció en aquella Agenda de Innovación Local, ya te digo, en el año 2014 aproximadamente, y bueno, entiendo que es la guía del ayuntamiento en ese sentido, la línea que estamos siguiendo y que a día de hoy los vecinos y vecinas han respaldado para que continúe. Estoy hablando del año 2014, estaba yo, o sea que sería 2014 así aproximadamente, 2014 o 2015. Entonces, que hay cuestiones que cambian y que hay que adaptarnos, pero en aquel entonces ya se marcaba sobre el ámbito de organización de ayuntamientos, sobre el ámbito de organización de áreas, y que hay cuestiones que hay que ir mejorando, desde luego, que hay cuestiones, y adaptarse a nuevas situaciones. Ahora estamos en una era digital y hay cuestiones que todavía pues tenemos que ir llevando, pero serán cuestiones técnicas y desde la parte política plantear la problemática a la cual se enfrentan los vecinos y vecinas para poderles de alguna forma darles una solución desde la parte técnica, pero no nosotros decir a los técnicos cómo tienen que hacer o dejar de hacer. Yo no me considero técnico, con lo cual las decisiones técnicas de organización no voy a entrar en absoluto, ni creo que ninguno debamos entrar. Eso sí, escuchar a los vecinos y hacer propuestas para cómo podemos mejorar, eso sí. Hay un problema con la gestión muchas veces la gestión de locales o la gestión de estudio, cómo proponéis que podemos hacer. Eso es cuestión. Y eso es lo que entiendo yo como parte política. Entender, trasladar a los técnicos, reunir a los técnicos para ver qué soluciones se le puede dar y poner en marcha. Vale, en resumen, lo que yo estoy planteando ya se hizo antes de que nosotros llegáramos aquí, y consideréis que cómo lo habéis estructurado y cómo está funcionando la gestión y el planteamiento, no es necesario que aportemos. Ese es el resumen de lo que acabas de decir. Es decir, los técnicos ya hacen su trabajo, lo hacen estupendamente, nadie está cuestionando nada.
y no es necesario que nosotros aportemos en ese ámbito. Sí, me parece muy bien, que al final cuanto más claras se digan las cosas, mejor. Es decir, que el concejal de Hacienda nos dijo en su momento, en palabras suaves, pero bastante directas, que no hacía falta que estuviéramos en el plan de empleo ni en ningún consejo de empleo, porque ya Bea Pincha y el equipo de gobierno ya se sabe gestionar el solo, y que no hacía falta que estuviéramos ahí. Y si me dices que en esta parte tampoco hace falta, pues ya está, yo lo entiendo así y ya está. Que decir que al final no lo comparto, creo que aquí somos 13 personas y podríamos aportar y todo podría funcionar mucho mejor si aportáramos las 13, pero vuestra forma de trabajar y vuestro recelo os lleva a trabajar de una manera mucho más cerrada. Ya está, no te dejo porque sois los que gobernáis. Que al final no me falta que me sueltes un speech de 15 minutos, cuando al final, pues el resumen es ese. El resumen es: no necesitamos que aportéis, esto ya está organizado y los vecinos respaldan. No, yo no creo que es una cosa de recelo, ni mucho menos. Yo creo que está abierto a todas las propuestas, y creo que hay partidos políticos que han presentado propuestas en ocasiones, y que hemos estado hablando de propuestas de poder mejorar ciertas cuestiones o ciertos aspectos del ámbito municipal que bueno, pues no funcionaba de manera correcta, y bueno, se ha reunido con los técnicos y cómo podemos mejorar esto o cómo podemos acceder. Si es una cuestión, yo creo que no, nada está cerrado a nada. Comentaste un día sobre, y tenemos pendiente el tema de la policía local, y me parece bien. Es decir, que hay cuestiones que podemos, oye, en esto podemos mejorar, que tenemos pendiente ya sabéis que está pendiente de la reforma de todo lo que es la policía local, y tenemos pendiente. Bueno, pues parece que en un hecho concreto, vamos, oye, ¿cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, son cuestiones, pero no sobre el ámbito de funcionamiento, que entiendo que el ayuntamiento está funcionando, sigue una línea que trabajaron ellos y ellas en el año 2014, y se aprobó en pleno, además, la Agenda de Innovación Local, que ha tardado en salir ciertas cuestiones, es verdad, y vuestra reclamación hegemónica con respecto al SAC y otro tipo de cuestiones han tardado en salir, pero se ha hecho un gran trabajo, y yo no creo que sea recelo abierto a propuestas, es decir, nos toca en este momento gobernar, que estamos abiertos a propuestas. El que quiere trasladar una propuesta, bien, que no quiere trasladarla y decir, no, si yo no participo, no hago propuestas, bueno, pues cada uno tendrá. No, es así, quiero decir, yo creo que al final podemos hablar de todo concretamente, pero no hablamos de nada claro. Porque si tú dices, mira, quiero una propuesta concreta sobre la policía local o lo que sea, pues veremos el tema de policía local una vez quede organizada. Pero en el ámbito de funcionamiento, reunirnos en ese poder de decisión, o reunirnos creo que en este momento nos toca gestionar a nosotros. Apostamos por el trabajo que están llevando los trabajadores y trabajadoras municipales en base a los criterios que trabajamos conjuntamente, y creo que a eso se puede sumar, pero no hace falta, entiendo que no hace falta una reflexión conjunta y demás, global, porque está más o menos organizado con una línea, un trabajo que se hizo en su momento, y esa es la línea a seguir. Que no digo que no haya cosas que se pueden ir cambiando. Ya quedará vosotros si queréis hacer propuestas concretas, o decís, no, como no formamos ese ente, no hacemos ninguna propuesta. Pues está, es decir, eso ya quedará en cada uno. No sé qué más decir. Claro, porque realmente lo que has planteado ahora parece que la culpa es nuestra si no queremos hacer aportaciones concretas. Creo que en la legislatura pasada ya visteis que aportaciones concretas hicimos muchas, se graban los plenos porque hicimos una aportación, hay redes sociales porque hicimos una aportación, presupuesto principalmente porque hicimos una aportación, que de aportaciones ha habido un montón, pero al final lo que me estás diciendo es que haga aportaciones sobre algo en lo que tampoco tengo la información básica como para hacer una aportación mínimamente sensata. Es decir, una aportación de la policía municipal, que hago, te estructuro cómo funcionaría el departamento si ni siquiera conozco ni a las personas como tal, ni las funciones de cada uno, o sea, si no te estoy hablando de eso. Dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿qué puestos han desaparecido en el ayuntamiento y qué nuevos puestos va a haber? Entiendo que eso está en aquella agenda de que se hizo en el 2014 y está en la cabeza de los técnicos. Yo creo que no. Por algunas conversaciones que he podido tener, yo creo que no llega a ese nivel de detalle. Pero es lo que has dicho tú. Gobernáis vosotros y consideráis que es así. Perfecto, así está. Si la respuesta no es hazme aportaciones individuales y si no quieres, porque no sé qué, fíjate pues ¿cómo? No, aquí la historia es consideramos que está bien planificado, lo estamos ejecutando como consideramos y no es necesario que aportéis, y ya está. O sea, que al final no intentes aflojarnos a nosotros la responsabilidad de algo. Te estoy diciendo que quiero aportar y me dices, no, aporta individualmente, aporta cositas, aporta. Pues te estoy diciendo que queremos aportar y tú me estás diciendo que no hay un espacio en el que hacerlo. Ya está.
de ello. No, si no te he hecho la culpa. A tu petición dices, no, pues no, me dices que no, que desde luego puedes aportar lo que consideres oportuno, nada más. Es lo que te vuelvo a decir. Bueno, alguna cuestión. Ay, perdón, que se me seca la boca. Zeo gehiago, produktibitateari buruz, produktibitatearen instrukzioaren alde,